La madrugada en que México perdió a dos de sus figuras más emblemáticas del cine de acción no se borrará jamás de la memoria de quienes crecieron viendo sus películas en cines rurales, pequeños televisores familiares o cines de pueblo donde los hermanos Almada eran considerados héroes antes de que la palabra superhéroe se volviera una moda global. La muerte de Fernando Almada, acompañada trágicamente por la de su hermano mayor, cayó sobre la industria como un telón inesperado, abrupto y profundamente injusto, dejando tras de sí un silencio que ningún homenaje ha logrado romper del todo. Para comprender la magnitud del vacío que dejaron, hay que regresar a las raíces, a la época en la que los hermanos Almada no solo protagonizaban historias de persecuciones, balaceras y honor, sino que también representaban un tipo de masculinidad y justicia que millones de mexicanos anhelaban en tiempos convulsos. Fernando, con su mirada firme y contenido dramático sereno, y su hermano, más explosivo, más visceral, formaban un dúo que trascendía la pantalla. Pero también eran dos hombres atrapados en la frontera difusa entre ficción y realidad, fama y desgaste, gloria y vulnerabilidad. Su muerte no fue simplemente un hecho noticioso, fue una ruptura. Fue la desaparición de una era. El día anterior a la tragedia, Fernando había sido visto en un pequeño evento privado, en el que solo unos pocos testigos privilegiados pudieron notar su semblante cansado, aunque aún cordial y atento. Había firmado fotografías, conversado con admiradores y hecho comentarios nostálgicos sobre los años dorados del cine de acción mexicano. Muchos recordaron después un detalle inquietante. Fernando habló varias veces de ciclos que se cierran, como si presintiera algo, como si cargara un peso que no había compartido con nadie. Su hermano, presente en el mismo evento, también mostró señales de un cansancio extraño, casi simbólico, como si ambos estuvieran despidiéndose sin saberlo. ¿O Kobiet Chang? El amanecer de la tragedia se presentó con una quietud engañosa. Ningún presagio evidente, ningún caos previo. Y sin embargo, horas después, los titulares estallarían. Fallecen los hermanos Almada en circunstancias trágicas. La noticia se propagó con velocidad, sembrando incredulidad en los hogares mexicanos. ¿Cómo era posible que dos íconos tan robustos, tan resistentes, tanto en pantalla como fuera de ella, desaparecieran de manera tan abrupta? Las primeras versiones, como suele ocurrir en situaciones así, se contradijeron. Algunos medios hablaron de complicaciones médicas simultáneas. Otros insinuaron condiciones de salud que ambos habían mantenido en privado. También hubo especulaciones sensacionalistas que intentaban vincular su muerte a supuestas presiones personales o a viejos conflictos arrastrados desde tiempos turbulentos del cine independiente. Pero la verdad, o lo más cercano a la verdad verificable, emergió lentamente, a través de testimonios, informes médicos y relatos de familiares. Lo que sí es seguro es que Fernando Almada llevaba meses enfrentando un deterioro progresivo de salud. Aunque seguía asistiendo a ciertos eventos públicos, su vitalidad ya no era la misma. La gente lo notaba, pero él, con la dignidad propia de un actor forjado en rodajes austeros y peligros reales, nunca se quejaba públicamente. Prefería sonreír, posar para fotografías y agradecer el cariño del público que lo había acompañado durante más de 5 décadas. Su hermano, siempre protector, siempre vigilante, mantenía la misma discreción. El vínculo entre ellos, que había sido la base de su éxito profesional y de su fortaleza personal, seguía intacto hasta el último día. El fallecimiento de Fernando ocurrió en un silencio casi cinematográfico, sin escándalos, sin dramatismos exagerados. Su corazón simplemente no resistió más. Pero lo que convirtió esta tragedia en un acontecimiento doblemente desgarrador fue lo que sucedió con su hermano apenas horas después. La muerte de un ser querido, especialmente de un compañero de vida, de trabajo, de aventuras y de luchas, puede desencadenar una reacción emocional devastadora. Y así fue. Su hermano, incapaz de soportar la pérdida, sucumbió también,
como si su existencia estuviera tan profundamente entrelazada con la de Fernando, que no pudiera continuar sin él. México perdió no solo a uno, sino a dos pilares de su cine popular. Y esa doble pérdida creó un eco que aún persiste. Para entender por qué esta tragedia paralizó tanto al público, hay que recordar la importancia de los hermanos Almada en la identidad cinematográfica mexicana. En una época en la que el cine estadounidense dominaba las pantallas, ellos lograron construir un universo cinematográfico propio, lleno de justicia ruda, paisajes polvorientos, héroes moralmente complejos y villanos que parecían salir de las calles reales del país. Cada disparo en pantalla llevaba un peso simbólico. Cada mirada intensa era un reflejo de la lucha diaria del mexicano común. Fernando era conocido por su disciplina meticulosa y su capacidad para transmitir emociones profundas con gestos mínimos. A diferencia de otros actores del género, su presencia no dependía exclusivamente de la fuerza física, sino del carácter. Era un héroe silencioso, firme, a veces melancólico, y tenía un magnetismo natural que hacía que el público confiara en él. Su hermano, más impulsivo y explosivo, complementaba ese equilibrio. Juntos recrearon un dinamismo que rara vez se volvió a ver en la cinematografía nacional. Pero el peso de una carrera tan larga, tan exigente, también cobra factura. Durante años vivieron sometidos a jornadas de rodaje extenuantes, escenas peligrosas y presiones constantes de productores, distribuidores y espectadores. Su fama era un arma de doble filo. Los mantenía vivos en el imaginario colectivo, pero también los encadenaba a un ritmo imposible de sostener para siempre. Y aunque nunca lo dijeron públicamente, en círculos cercanos era sabido que ambos arrastraban problemas de salud derivados de décadas de trabajo físico intenso. Cuando se anunció la muerte de Fernando, algo se quebró en la comunidad artística, no solo por la magnitud del actor, sino por lo que él representaba. Una época en la que el cine mexicano era un territorio salvaje, apasionado y profundamente auténtico. Los mensajes de condolencia inundaron las redes sociales, desde compañeros de profesión hasta fans que habían heredado el gusto por sus películas de padres y abuelos. Muchos recordaron la humildad con la que siempre trató a sus admiradores, su capacidad para escuchar a quienes se acercaban a él con historias personales sobre cómo sus películas habían marcado su infancia o les habían dado momentos de alivio en momentos difíciles. Pero horas después, cuando se confirmó la muerte de su hermano, la noticia tomó un giro todavía más doloroso. Era como si el destino hubiera decidido cerrar un capítulo completo, llevarse no a un hombre, sino a una dupla, a un símbolo, a un legado compartido. Las reacciones se tornaron más emotivas, más sombrías. Los homenajes empezaron a mencionar no solo a Fernando, sino a ambos hermanos, inseparables incluso en el adiós final. La historia de su muerte trágica no puede separarse de la historia de su vida. En este primer capítulo, el objetivo no es resolver el misterio, eso llegará más adelante, sino comprender la dimensión emocional y cultural del impacto. La caída de los Almada fue más que una noticia, fue un fenómeno social. Los testimonios recopilados durante los días posteriores a la tragedia revelaron un patrón común: incredulidad, tristeza profunda y una fuerte sensación de orfandad cultural. Muchos decían, es como si se hubiera ido una parte de México, y no exageraban. Ellos no solo actuaban en películas, representaban a un tipo de héroe que ya casi no existe en la era digital, un héroe de carne y hueso, lleno de contradicciones, de silencios, de humanidad. Pero también había preguntas, muchas preguntas. ¿Habían ocultado por años la gravedad de sus problemas de salud? ¿Había señales que nadie quiso ver? ¿Hubo presión emocional o profesional que aceleró su deterioro? ¿Fue realmente una coincidencia que murieran con tan pocas horas de diferencia? ¿O fue la fuerza de un vínculo familiar tan profundo que el cuerpo no soportó la ausencia del otro? La tragedia abrió una puerta hacia el análisis, hacia la reconstrucción de una historia compleja que va más allá de la fama. Las tragedias no ocurren de la noche a la mañana.
A veces se gestan en silencio, se anuncian con susurros que pocos saben interpretar y se desarrollan en un territorio íntimo donde solo la familia más cercana puede ver realmente la magnitud del deterioro. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Fernando Almada en sus últimos meses de vida. Aunque en público seguía apareciendo con la elegancia discreta que lo caracterizaba, quienes lo conocían bien comprendían que algo estaba cambiando. Su energía ya no era la misma, sus movimientos se volvían más lentos, y su sonrisa, aunque amable, parecía cargada de una melancolía profunda, casi premonitoria. Durante las últimas semanas antes de su muerte, Fernando vivió una serie de episodios que, vistos con la perspectiva que solo la tragedia permite, presagiaban el desenlace inevitable. Este capítulo reconstruye, a través de testimonios, documentos médicos y declaraciones de allegados, ese periodo final en el que la fragilidad comenzó a invadir la vida de un hombre que durante décadas había encarnado la fuerza, la resistencia y la valentía en la pantalla grande. La primera señal evidente apareció a mediados de la primavera, cuando Fernando comenzó a cancelar compromisos de manera inesperada. Para un actor disciplinado y puntual, casi obsesivo con el respeto al público, este comportamiento resultó sorprendente para sus colaboradores. En uno de los eventos que rechazó, un encuentro con fanáticos en una pequeña ciudad del norte, se justificó a través de un comunicado breve. Problemas de salud menores. Ninguno sospechó entonces que la situación era más grave. A lo largo de su carrera, Fernando había sufrido lesiones recurrentes por realizar sus propias escenas de acción. Huesos rotos, golpes, desgarres musculares, algunos casi letales. El público veía solo el resultado final, el héroe invencible. Pero detrás de cada película, había cicatrices que se acumulaban año con año. Lo que en la juventud parecía soportable, a los 80 años se convirtió en una carga pesada, dolorosa, inevitable. Los médicos ya le habían advertido en varias ocasiones sobre el desgaste cardiovascular que sufría, un deterioro silencioso provocado por el estrés físico prolongado, la presión arterial fluctuante y los años de actividad intensa. Sin embargo, Fernando era parte de una generación que no permitía que la debilidad los definiera. Nunca quiso mostrarse vulnerable. No quería preocupar a su familia ni, sobre todo, a su hermano, quien lo había acompañado durante casi toda su vida profesional. A principios del verano, Fernando empezó a experimentar episodios de agotamiento extremo. Tenía dificultades para respirar tras esfuerzos leves y sus manos temblaban ocasionalmente. Aún así, se empeñaba en continuar con su rutina habitual: levantarse temprano, caminar, revisar guiones antiguos, ordenar fotografías de su carrera y conversar con colegas. Su hermano, que lo visitaba con frecuencia, notó esos cambios y trató de convencerlo para buscar atención médica inmediata. Fernando aceptó, aunque a regañadientes. Las consultas revelaron un cuadro más complejo del que cualquiera imaginaba. Problemas cardíacos avanzados, arritmias intermitentes, niveles de estrés elevados y señales claras de insuficiencia progresiva. Los doctores le recomendaron descanso absoluto. Pero ¿cómo descansa un hombre que ha vivido toda su vida entre sets de filmación, responsabilidades familiares y la presión de ser un ícono cultural? Para Fernando, la idea de detenerse por completo era casi impensable. Luchó contra las indicaciones médicas durante un par de semanas, intentando mantenerse activo, como si el movimiento pudiera retrasar el desenlace que su cuerpo ya había comenzado a dictar. Mientras tanto, su hermano empezó a acompañarlo más seguido. Las horas que pasaban juntos, antes llenas de risas, anécdotas y proyectos, se habían transformado en conversaciones silenciosas, pausadas, profundas. Los amigos de la familia relataron posteriormente que las miradas entre ambos hermanos eran diferentes, cargadas de una preocupación mutua que ninguno expresaba abiertamente. Con el tiempo, Fernando comenzó a perder peso de manera notable. Su rostro se afinó, sus ojos se hundieron ligeramente y su paso, que siempre había sido firme,
se volvió más vacilante. Sin embargo, seguía asistiendo a ciertos eventos públicos seleccionados, como si quisiera despedirse discretamente del mundo que lo había acompañado durante más de 5 décadas. Durante uno de estos eventos, considerado por muchos como su última aparición importante, Fernando se presentó ante un pequeño grupo de seguidores que lo recibieron con ovaciones. Pese a la debilidad evidente, su voz sonó clara, llena de gratitud. Eso sí, sus palabras dejaron una impresión que solo cobró sentido después de su muerte. Dijo: «Uno nunca sabe cuándo será la última vez que estreche la mano de alguien que lo ha acompañado tantos años». En ese momento, los presentes pensaron que hablaba metafóricamente. Pero para quienes han analizado los hechos, esas palabras representaban una despedida velada, una aceptación íntima de su destino. Una semana después de esa aparición, Fernando sufrió el primero de varios episodios agudos. Despertó en la madrugada con un dolor en el pecho, tan fuerte, que lo dejó sin capacidad para hablar por unos minutos. Su hermano lo llevó rápidamente al hospital, donde le realizaron estudios detallados. La conclusión fue alarmante. Su corazón estaba llegando al límite. Cualquier esfuerzo podría desencadenar una crisis irreversible. La familia quedó devastada, pero Fernando se mantuvo extrañamente tranquilo. No reclamó, no se lamentó, solo pidió una cosa: regresar a casa. Los médicos accedieron, siempre y cuando se mantuviera en reposo absoluto y bajo observación constante. Su hermano se convirtió entonces en su guardián silencioso. Pasaba horas a su lado, asegurándose de que tomara la medicación, preparándole comida ligera, revisando que sus signos vitales no cambiaran. Pero lo más impactante era la manera en que se miraban. Dos hombres que habían compartido una vida entera, ahora enfrentados a la posibilidad de un adiós definitivo. En sus últimos días, Fernando pasó mucho tiempo revisando objetos personales, fotografías de rodajes, pósters originales, cartas antiguas de admiradores. Su familia relató posteriormente que parecía estar organizando sus recuerdos, como si quisiera dejar todo en orden antes de partir. También se volvió más espiritual, más reflexivo. Comentó en varias ocasiones que sentía paz, que había vivido lo suficiente, que no le debía nada a nadie y que estaba orgulloso de lo que había construido junto a su hermano. El deterioro final llegó sin aviso dramático. El día anterior a su muerte, Fernando parecía relativamente estable. Conversó con calma, comió ligero, sonrió varias veces. Incluso hizo un comentario, según un familiar presente, que hoy duele recordar: «Si mañana no despierto, ya viví más de lo que soñé». A la mañana siguiente, no despertó, pero la tragedia no terminó ahí. Ese fue solo el primer golpe. Lo que siguió, la muerte de su hermano apenas horas después, fue una reacción emocional tan profunda que pocos lograron comprenderla al principio. Los dos habían compartido una vida entera: la infancia, la pobreza, los inicios en el cine, los éxitos, las dificultades económicas, las presiones del medio, la vejez y ahora, la muerte. Para muchos psicólogos, el fallecimiento casi inmediato del hermano mayor se explica por el síndrome del corazón roto, un fenómeno clínicamente documentado en personas que experimentan una pérdida emocional devastadora. El trauma puede desencadenar un colapso cardíaco real, y eso fue, según los reportes médicos, lo que ocurrió. Pero para quienes conocían a los hermanos Almada, la explicación iba más allá de la ciencia. No podían concebir que uno viviera sin el otro. Eran dos mitades de una misma historia, inseparables desde el inicio hasta el final. Cuando la noticia se hizo pública, México entero quedó paralizado. Los programas de televisión dedicaron horas enteras a reconstruir su legado. Los periódicos publicaron portadas negras en señal de luto. Miles de ciudadanos compartieron mensajes en redes sociales recordando escenas icónicas de sus películas. Sin embargo, detrás de los homenajes, hubo también un debate intenso sobre las responsabilidades del sistema.
Muchos cuestionaron por qué figuras tan importantes, con una carrera tan sacrificada, habían llegado a la vejez con problemas de salud tan avanzados, sin recibir apoyo suficiente del Estado, de la industria o de sus antiguos colaboradores. Otros criticaron el silencio prolongado de la familia sobre su estado real de salud, argumentando que una revelación más temprana podría haber generado una cadena de cuidados o incluso tratamientos especializados. Pero la familia defendió su postura. Fernando y su hermano querían privacidad. No deseaban convertirse en espectáculo en sus últimos días. Querían partir con dignidad, lejos del sensacionalismo que muchas veces devora a las celebridades en sus momentos más vulnerables. No solo narra el deterioro físico de Fernando Almada, sino la profunda conexión emocional que envuelve sus últimos días. La historia trágica de los hermanos no es simplemente un caso clínico, ni una anécdota sensacionalista. Es el retrato del final de dos vidas unidas por la sangre, el arte, las luchas compartidas y el amor fraterno. Las últimas semanas de Fernando no fueron de miedo, sino de aceptación. No de soledad, sino de compañía genuina. No de renuncia, sino de gratitud por una vida llena de batallas y victorias, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su muerte fue inevitable. La de su hermano, inevitable también, pero por razones distintas. Cuando se lleva en el corazón a alguien demasiado profundamente, la ausencia se vuelve intolerable. La mañana siguiente a su muerte, los noticiarios de todo el país abrieron con un tono sombrío. Las cadenas más grandes interrumpieron su programación habitual para transmitir ediciones especiales. Las redes sociales colapsaron con mensajes de sorpresa, tristeza y admiración. Incluso generaciones que no vivieron plenamente el auge del cine de acción mexicano publicaron frases como: "Mis padres crecieron con ellos. Yo crecí escuchando sus nombres". Esta multidimensionalidad del impacto muestra la profundidad cultural que los hermanos Almada alcanzaron. No eran simplemente actores, eran símbolos. Eran representantes de una época en la cual el cine nacional narraba, sin miedo, la violencia real del país, pero también la esperanza de justicia popular. Los cines independientes, muchos de ellos casi desaparecidos, proyectaron maratones especiales en su honor. En ciudades pequeñas, la gente encendió velas frente a antiguas salas donde alguna vez se estrenaron sus películas. En redes, los usuarios compartieron escenas clásicas, persecuciones polvorientas, enfrentamientos a balazos, frases icónicas cargadas de valentía y sacrificio. Pero detrás del reconocimiento público comenzó a surgir una discusión más profunda. ¿Cómo es posible que dos leyendas tan grandes se fueran casi en silencio, sin apoyo institucional, sin programas oficiales que protegieran su salud en la vejez? La tragedia despertó una pregunta incómoda. ¿Valora México a sus íconos solo después de perderlos? El gremio cinematográfico reaccionó rápidamente, pero con un matiz amargo. Actores de distintas generaciones, desde viejas glorias del cine de oro hasta estrellas contemporáneas, recordaron el profesionalismo férreo de los Almada, su capacidad para filmar escenas riesgosas sin dobles, su disciplina militar y especialmente su sencillez fuera de cámaras. Los mensajes más emotivos vinieron de actores que compartieron con ellos el auge del cine de acción entre los años 70 y 90. Muchos reconocieron públicamente que sin los Almada, ese género jamás habría dominado el mercado nacional. Otros celebraron el valor de haber retratado la violencia social de forma cruda, directa y sin adornos. Uno de los testimonios más comentados fue el de un director veterano que declaró: "Los Almada no actuaban para el glamour, actuaban para el pueblo. Su cine era sudor, pólvora y corazón". Pero también surgieron voces autocríticas. Varios académicos y cineastas señalaron la falta de estructuras que permitan a los actores veteranos vivir con dignidad tras décadas de esfuerzo físico extremo. El cine de acción mexicano de la época no contaba con seguros, pensiones ni medicinas cubiertas. Los actores lo arriesgaban todo, a veces incluso su salud a largo plazo.
para cumplir con los tiempos y presupuestos reducidos. La muerte de los hermanos abrió un debate urgente sobre la responsabilidad de las productoras y del Estado para garantizar la protección de quienes dejaron una huella indeleble en la cultura nacional. Días después, varias instituciones organizaron ceremonias en su honor. La Cineteca Nacional realizó una retrospectiva titulada El último disparo, el legado de los Almada, donde se proyectaron sus películas más emblemáticas. Críticos y académicos participaron en mesas redondas para analizar su obra desde una perspectiva histórica, sociológica y estética. Los homenajes no solo celebraron su trayectoria, sino que intentaron responder una pregunta clave. ¿Por qué los Almada fueron tan importantes para el México popular? A diferencia de otros actores cuyos homenajes se limitan a círculos profesionales, la muerte de los Almada desató un fenómeno masivo y emocional entre la gente común. Los mensajes del público, lejos de ser formales, estaban llenos de nostalgia genuina. En zonas rurales de México, especialmente en el norte y el occidente, las películas de los Almada eran casi un ritual familiar. Representaban historias que parecían sacadas de la vida real: corrupción, violencia, narcotráfico, honor, justicia. Paradójicamente, aunque sus films eran ficción, el público veía en ellos una verdad emocional. Fernando encarnaba al héroe firme, silencioso, moralmente recto. Su hermano interpretaba al hombre impulsivo, valiente, a veces imprudente, pero siempre movido por un sentido profundo de justicia. Para muchos mexicanos, ellos eran más reales que los héroes de Hollywood. La tragedia removió recuerdos de distintas generaciones. Los abuelos recordaban haber visto sus primeras películas en cines de pueblo. Los padres los veían en televisión los fines de semana. Los jóvenes los conocieron por el boca a boca, por memes culturales, por conversaciones sobre clásicos del cine de barrio. La muerte de los hermanos Almada unió a al menos 3 generaciones en un mismo duelo. Uno de los elementos más impactantes de esta tragedia es la proximidad temporal de ambas muertes. Médicos y psicólogos señalaron que este fenómeno, aunque raro, es real. Cuando 2 personas comparten una conexión emocional extremadamente profunda, la muerte de una puede desencadenar un colapso fisiológico en la otra, aun sin una causa médica preexistente severa. En el caso de los Almada, la explicación fue casi inmediata. Eran inseparables. Compartieron la infancia, la pobreza, los primeros trabajos duros, los rodajes peligrosos, los éxitos, las decepciones, los amores perdidos, los dolores de la vejez. Separarse hubiera sido casi imposible. Vivir sin el otro, inconcebible. La prensa especializada describió su vínculo como una hermandad cinematográfica y biográfica, algo que trasciende la lógica médica para instalarse en el terreno emocional más profundo. Con el paso de los días, la conversación pública se concentró en un punto esencial. ¿Qué dejaron realmente los hermanos Almada al cine mexicano? La respuesta no es simple, porque su legado se despliega en varios niveles. Antes de ellos, el género estaba marcado por estereotipos, coreografías poco creíbles y estructuras narrativas rígidas. Los Almada rompieron todos esos moldes. Introdujeron escenas realistas, filmadas con riesgo auténtico, héroes moralmente ambiguos, villanos inspirados en la violencia real del país, historias que hablaban de injusticias concretas. Sus películas eran casi documentales dramatizados de la vida mexicana en zonas conflictivas. Aunque los críticos de élite despreciaron durante años el cine de acción, el público lo abrazó con fuerza. La gente veía en ellos una representación honesta de sus luchas cotidianas. A diferencia de otros actores que se distanciaban de la población rural, los Almada filmaban en esos pueblos, con esa gente, para esa gente. Muchos cineastas contemporáneos reconocen que su visión del realismo violento, hoy tan presente en series y producciones de streaming, nació precisamente del trabajo de los Almada. Su estética, a veces ruda, a veces abrupta, influyó en generaciones posteriores.
Como toda tragedia pública, la muerte de los hermanos Almada generó también sombras, dudas y especulaciones. Algunos periodistas sugirieron que su familia debió haber informado antes sobre el deterioro de Fernando. Otros defendieron su derecho a la privacidad. La verdad parece estar en un punto intermedio. Fernando no quería preocupar a sus seguidores, y su hermano, protector hasta el final, respetó esa decisión. Se cuestionó fuertemente la ausencia de programas de salud para actores veteranos. Muchos actores de la misma generación han denunciado condiciones precarias similares. La tragedia reabrió un debate que los Almada ya no pudieron presenciar, pero que probablemente contribuya a cambios futuros. Varios proyectos inconclusos quedaron en el limbo. Algunos productores han considerado publicar material inédito o documentales retrospectivos, pero la ética de lucrar con la imagen de artistas fallecidos divide opiniones. La muerte física de los hermanos Almada cerró un capítulo, pero abrió una dimensión distinta, la del mito. En México, hay artistas que trascienden la mortalidad para convertirse en arquetipos, y los Almada pertenecen a esa categoría. Son recordados como los héroes duros pero humanos, los hermanos inseparables, los luchadores incansables, los protectores del pueblo, los testigos incómodos de la violencia social. Su cine seguirá siendo visto durante décadas porque no solo entretiene, explica un México que aún existe. Las nuevas generaciones, acostumbradas a producciones digitales sofisticadas, descubren en las películas de los Almada una crudeza auténtica que no se puede imitar con efectos especiales. El mito crece, no disminuye. En la memoria colectiva, la imagen final de los hermanos Almada no es la de dos hombres debilitados por la vejez. La imagen final es cinematográfica. Dos figuras firmes caminando hacia un horizonte polvoriento, rodeados de luz dorada, como si se alejaran del mundo llevando consigo la dignidad de una época. La muerte los tomó por sorpresa, pero no los derrotó. El país llora su partida, pero celebra lo que dejaron. El cine mexicano pierde a dos hombres, pero gana dos mitos eternos. Porque hay artistas que viven mientras alguien los recuerde. Y México nunca dejará de recordar a los hermanos Almada. La muerte de Fernando Almada y de su hermano no representa solamente el final doloroso de dos vidas excepcionales. Simboliza también el cierre de una etapa irrepetible del cine mexicano. Una era en la que el heroísmo se construía sin efectos digitales, sin presupuestos millonarios y sin artificios. Era un heroísmo nacido del coraje, del sudor y de la pasión por contar historias que reflejaban la auténtica realidad del pueblo. Hoy, al mirar hacia atrás y repasar sus trayectorias, comprendemos que los Almada no fueron únicamente actores, fueron testigos, cronistas y defensores silenciosos de un México que buscaba justicia incluso en la ficción. Sus películas no solo entretenían, daban esperanza, denunciaban desigualdades, hablaban de héroes que, aunque imperfectos, luchaban hasta el final. Y ahora que ya no están físicamente con nosotros, su legado adquiere una fuerza aún mayor. La tragedia de su partida simultánea no destruyó su nombre, lo convirtió en mito. Dos hermanos inseparables hasta el último aliento. Dos vidas unidas por el arte y por un amor fraternal tan profundo que ni la muerte fue capaz de romper. Y eso, lejos de ser simplemente un hecho triste, es una de las historias más conmovedoras que nos deja el cine mexicano. El país los despide con lágrimas, pero también con orgullo, porque figuras como ellos no desaparecen, se transforman. Pasan de la pantalla a la memoria, de la memoria al símbolo, del símbolo al patrimonio emocional de todo un pueblo. Mientras exista alguien que recuerde una escena, una frase dura, una mirada desafiante o un acto de valentía interpretado por los Almada, ellos seguirán vivos. Esa es la verdadera inmortalidad que alcanzan los grandes. Hoy damos cierre a este relato, pero no a su legado. El cine mexicano, la cultura popular y millones de seguidores seguirán hablando de ellos, recomendando sus películas, recordando sus gestos
y explicando a las nuevas generaciones por qué en México hubo una época en la que las historias se contaban con verdad, fuerza y alma. Los Almada no se han ido, solo han cambiado de escenario. Su última película no se proyecta en cines, sino en nuestros corazones. Si esta historia te ha conmovido, si ha despertado recuerdos de tu infancia, de tu familia, o si simplemente te ha inspirado a conocer más sobre las grandes figuras que marcaron nuestra cultura, te invito a unirte a esta comunidad que crece cada día. Suscríbete al canal. Aquí no solo relatamos hechos, aquí preservamos memorias, reconstruimos trayectorias, analizamos tragedias y celebramos la vida de quienes moldearon nuestra identidad cultural. Tu suscripción ayuda a que estas historias no caigan en el olvido. Activa la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Cada semana preparamos investigaciones profundas, relatos emotivos y análisis detallados que te permiten entender el mundo del espectáculo y del cine, desde una perspectiva humana y cercana. Déjanos un comentario, cuéntanos cuál fue la primera película de los Almada que viste, qué recuerdos te trae, qué escena nunca has olvidado. Queremos leerte, queremos compartir contigo este homenaje vivo que construimos entre todos. Comparte este video con tus amigos o familiares, porque las leyendas no se conservan en silencio. Se mantienen vivas cuando las contamos, cuando las recordamos, cuando las hacemos parte de nuestras conversaciones cotidianas. Este relato merece seguir viajando de generación en generación. La historia de los hermanos Almada no termina con su muerte. Continúa cada vez que alguien vuelve a ver sus películas, cada vez que un joven descubre su nombre, cada vez que el público reconoce que, antes de los héroes modernos, México ya tenía a sus propios guerreros cinematográficos. Gracias por acompañarme en este homenaje lleno de respeto, emoción y gratitud. Gracias por permitir que juntos mantengamos encendida la llama de quienes dieron tanto por el cine y por su público. Y recuerda, las leyendas no mueren, las leyendas se heredan. Suscríbete, comenta y comparte, porque juntos mantenemos vivo el corazón del cine.